Aquí tenemos, muchachos, tenemos una función, en este caso es una parábola, y estamos tratando de interpretar la parte geométrica de la derivada. Es decir, sacar la pendiente en determinado valor. ¿Cómo podemos hacer esa parte? Pues podemos mover esto. Podríamos decir que nuestra gráfica se encuentra en esta parte y la gráfica que toca, más bien la línea que toca a la gráfica, se llama recta secante porque toca la gráfica en dos valores. Sin embargo, si nosotros queremos la interpretación es la velocidad a la que está cambiando mi gráfica. Querría decir que voy a tocar a mi gráfica con esta línea roja en un solo valor. A eso le vamos a llamar la interpretación geométrica de la gráfica y sería una línea tangente. Entonces nosotros podemos ir avanzando. Podríamos ir haciendo esta parte y vamos observando que entre más nos vamos acercando, es decir, entre estas distancias se hacen más pequeñas, cada vez nos aproximamos más a la gráfica, más bien a un solo valor hasta que la distancia parezca ser cero, y cuando la distancia es cero, a este valor que está dado aquí o a esta función que nos va a regresar esta parte, le vamos a llamar la derivada de la función. Es decir, la línea tangente que toca la gráfica en un solo valor. Sí, muchachos. No sé si tengan alguna duda hasta esta parte con la interpretación. Hasta ahorita creo que no. Muy bien, entonces recuerden, la interpretación de la derivada es cómo está cambiando mi gráfica en determinado valor. Y para ello, pues nos vamos a ir acercando con incrementos en X, es decir, pequeños valores en X o pequeños valores en Y. La vamos a ir aproximando tanto, de tal forma que si tenemos una línea que toca la gráfica en dos valores, la vamos a hacer cada vez más pequeña, hasta que toque en un solo valor. Y cuando toca en un solo valor, a eso le vamos a llamar la derivada de nuestra función. Bueno, que prácticamente es la imagen o la figura que tengo presentada. Bueno, la imagen que tenía al inicio de la presentación, que sería esta parte. Que sería esta, muchachos. Aquí la imagen solamente nos trata de indicar que tenemos un incremento en X, tenemos un valor f de a, caminamos un poco en X y nos regresa un f de a más delta X, es decir, más una pequeña distancia que estamos caminando que le vamos a llamar incremento de X. Para esta otra parte, el avance en Y, le vamos a trabajar o vamos a indicar que es el incremento en Y. ¿Sí? Entonces sería esta parte.
Bueno, vamos a ver lo que es un incremento y lo que es una razón de cambio. Estábamos mencionando aquí, ayudándonos de la imagen, que el incremento es cuando caminamos un poco o cuando nos movemos un poco en el eje X, ya sea un avance muy pequeño. Por lo regular, para que sea un incremento, estos avances deben ser pequeños. Es moverme de un valor a otro valor. Igual para el eje Y, que sería esta parte también. Sería un incremento en Y. Entonces, definimos rápidamente la notación. El incremento de X lo hacemos de un valor final menos un valor inicial para que nos dé esta distancia. Hacemos lo mismo con Y de esta forma estamos definiendo lo que son los incrementos tanto en X como en Y. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, hasta esta parte de incrementos, muchachos. Profe, yo se me fue el internet y ya no escuché, hasta ahorita me pude volver a conectar. ¿Podría explicar de nuevo eso? Lo de incrementos. Sí, por favor. Estamos mencionando que los incrementos solamente son pequeños avances, ya sea en el eje X o en el eje Y. Vamos a movernos de un punto inicial llamado a un punto final llamado A más delta X. La distancia que existe entre estos dos valores es la que llamamos incremento, ya sea en el eje X o en el eje Y, dependiendo. ¿Sí? Una pequeña distancia en el eje X le llamo un incremento en X, o una pequeña distancia en el eje Y le nombro un incremento en Y. No sé si hayas escuchado, Avi. Sí, profe, gracias. Muy bien. Y también esto, de aquí de esa figura viene la interpretación geométrica de la derivada, por si no escuchaste. La interpretación geométrica de la derivada es ir haciendo el incremento de X cada vez más pequeño, de tal forma que esa distancia que está se parezca a cero y que la gráfica que toca, la grafiquita azul que está tocando, o la línea azul que está tocando a la gráfica roja en dos valores, solamente la toque en uno. Si hacemos esa parte, estaríamos mencionando que tenemos la derivada de la función en el valor, de A. ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. Y ya de eso, pues me ayudé para indicar que si son pequeños cambios aquí en el eje X, pues lo vamos a nombrar incremento en el eje X. Si es un pequeño cambio en Y, pues le nombramos un incremento en Y. Y como definición formal está esto, X final menos X inicial, o Y final menos Y inicial. Eso sería la definición formal de incrementos. Sin embargo, esos incrementos también nos sirven para encontrar una razón de cambio, es decir, cómo está cambiando mi gráfica. Pues la razón de cambio entonces la vamos a tomar como el cociente de, aquí lo escribí mal, aquí sería el cociente delta Y sobre el delta X. ¿Sí? Entonces de esta forma estaríamos mencionando que tenemos una razón de cambio cuando podemos realizar un corte en esta forma. Algo, muchachos, que ustedes recuerden de una razón de cambio que hayan visto en sus clases pasadas de la prepa. Este,
que ahí se saca ya la fórmula de sacar para sacar cualquier derivado. Muy bien, aquí podríamos interpretar. De hecho, esto lo acabamos de ver en el tema 2. Esto sería la pendiente, que es una razón de cambio. Es decir, cuánto se inclina esta línea que queremos trabajar aquí. Esa era la pendiente y creo que sí la analizamos cuando vimos funciones. Entonces, pues si nosotros lo ponemos en esta forma, sería y final menos y inicial. Que sería algo así, muchachos. Esta sería la pendiente y con eso pues estaríamos dando un ejemplo de una razón de cambio. ¿Sí? Y otro ejemplo también que ustedes han visto mucho, y ahorita no me dejarán mentir, que vieron en alguna parte de la prepa, que era una cosa así que se llama velocidad media. Déjenme ver si tiene la línea para ponerle la línea que es la velocidad media, también es una razón de cambio. Nada más déjenme checar aquí esta parte si tiene algo con una línea. Ah, sí, aquí está. Listo. La velocidad media sería el incremento de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. El incremento de la distancia sobre el incremento del tiempo. Y esto sería la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ese es otro ejemplo de razón de cambio que ya se ha visto y que seguramente lo trabajaron en alguna de sus clases de física. Permítanme tantito, muchachos. Vamos, muchachos, una disculpa, lo que pasa que me tocó estar donde había mucho bullicio y no me concentro. Ya me cambié de lugar mejor. Entonces, muchachos, les comentaba que al menos tenemos dos ejemplos que ya se han trabajado
uno que es la pendiente para sacar la ecuación de la recta. Esa es una razón de cambio. Otra que es la velocidad media, que seguramente vieron en alguna de las fórmulas de física de la prepa y la trabajaron. Y bueno, con eso pues entenderíamos lo que es una razón de cambio. Hasta ahora, muchachos, no sé si tengan duda. O si tengan algún comentario aquí. No, profe. Muy bien. Recuerden, esta es parte teórica como interpretativa para pasar a lo que viene siendo la definición. Entonces avanzamos, muchachos. Si no hay dudas aquí, vamos a continuar. Dejamos esa parte y pasamos a la definición formal de derivada. La definición de derivada es muy sencilla. Y yo escribí esta parte. Dice, vamos a entender la derivada como una razón de cambio, como algo de este tipo. La podemos denotar como f' de x, que la podemos leer en la forma f' de x, o la podemos encontrar en esta notación también, como un cociente, y la podemos leer como la derivada de f respecto de x, o el cambio de la función f respecto de la variable x. Y también existen algunas otras notaciones, como y' de x, la derivada de y respecto de x, o el cambio de la variable y con respecto a la variable x. ¿Sí? Podemos podemos leer estas notaciones de derivada en las formas que están escritas aquí. No sé si tengan alguna duda hasta esta parte, muchachos. Pero bueno, viene una definición muy formal que es de derivadas, muchachos, y que necesitamos interpretar. Una vez que ya tenemos las derivadas, pues vamos a interpretar de forma o de una forma correcta la derivada. Vamos a darle una definición formal. Entonces voy a poner f' de x. F' de x. O en otras palabras, la derivada va a ser igual. La derivada va a ser igual al límite de la razón de cambio que acabamos de mencionar ahora. La voy a estructurar en dos formas, muchachos. La voy a estructurar primero como delta x sobre delta y, delta y sobre delta x. Y después la voy a estructurar en otra forma para que se entienda. Que esto sería f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Cuando nosotros realicemos esta parte, esta es la definición formal de la derivada. ¿Cómo la podemos interpretar, muchachos? Bueno, voy a regresar un poquito a la figura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que este límite
de esta función me dé un resultado cuando este incremento de x se aproxime a 0, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que esta distancia que existe entre este valor y este otro valor cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez se va haciendo más pequeña. Y si se va haciendo más pequeña, quiere decir que este punto que tengo aquí lo voy aproximando cada vez más a este otro, de tal forma que la recta solamente toque a la gráfica en un valor. Y esa es la interpretación de la derivada, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, esa interpretación nosotros la podemos describir con este límite que está aquí. O en otras palabras, aquí está la gráfica como está indicada en la parte teórica, en el documento de Bohr que estamos armando. Y observen que tiene una distancia. Aquí el incremento de x es diferente de 0. Pero ¿qué pasa cuando este se va aproximando a 0? Observen, yo puedo estar muy alejado, mi incremento de x es esta distancia, pero ahora lo quiero aproximar cada vez más al 0. Es decir, quiero que esta distancia se vaya haciendo cada vez más pequeña. Si esa distancia se va haciendo cada vez más pequeña, observen cómo se va recorriendo aquí, cada vez va haciendo más pequeña y observen cómo se va moviendo mi gráfica roja. Se va haciendo más pequeña de tal forma que va a llegar a este valor. Y entonces aquí yo puedo decir que mi gráfica roja solamente toca a la parábola en un solo valor. Y esta es la derivada de la función, o en otras palabras, es la razón de cambio de mi gráfica, cómo está cambiando en este valor. Eso es lo que quiere decir el límite que les acabo de presentar. Sí, muchachos, esa es la definición formal de la derivada. No sé si tengan alguna duda aquí. Hasta esta parte, muchachos. Comenten si tienen dudas. ¿No hay dudas, muchachos? No, ninguna. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de esta definición formal. ¿Cómo la podríamos aplicar? Solamente vamos a ver uno o dos ejemplos. Déjenme ponerle definición. Definición formal de la derivada, que sería esta parte, este límite. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado. Vamos a calcular esa derivada con esta definición formal. Entonces lo primero que necesitamos pues es esta parte. La voy a tomar aquí.
Voy a quitar esto. Y voy a trabajar aquí. ¿Qué dice que haga? Menciona, dice, a tu función f de x le vas a agregar un x. Si ya tienes f de x, le vas a agregar un delta de x. Lo único que le vamos a escribir, voy a poner la función porque es esto más delta x, entonces escribo un paréntesis para escribir esa función. Como mi función es x más su delta x, y esa me dice que está elevada al cuadrado, entonces yo la elevo al cuadrado. Y esta f de x me dice que es x al cuadrado. Y abajo está el delta x, no pasa nada. Entonces, muchachos, si yo realizo una sustitución formal o una sustitución del valor del límite, ¿cuánto me regresa? Voy a sustituir directamente. Sustituyo la x, esa no tengo que sustituirla. La que voy a sustituir es el delta x, que sería 0. Y esto sería al cuadrado. Menos la x al cuadrado. Tampoco tengo dónde sustituir, por lo tanto la sigo dejando. Pero en el denominador sí tengo delta x. Entonces ahí sustituyo el 0. Y realizo mis operaciones. Le va a dar infinito. Infinito. Sí. Bueno, le va a dar indeterminado más bien. Más bien indeterminado. Sería x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 0. Y eso de arriba, lo mismo menos lo mismo, pues me regresa un 0. Y en la parte de abajo también es un 0. Eso quiere decir que es una forma indeterminada. Bueno, como es una forma indeterminada, recuerden que podemos trabajar un poquito más. Es decir, en vez de hacer esa parte, vamos a trabajar de aquí un poquito más. Vamos a desarrollar, quizás desarrollemos para que esto se pueda comportar de una forma diferente y podamos quitar la indeterminación. Entonces, bueno, voy a quitar esto de aquí. Solamente voy a dejar el paréntesis porque ahí voy a desarrollar el cuadrado que me está indicando. Entonces desarrollo al cuadrado, me queda x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que sería delta x elevado al cuadrado. Y listo, muchachos, quizás eso me ayude porque es lo único que creo que ahora puedo hacer. Esta pequeña algebrita. Veamos si sí la podemos hacer y qué nos regresa. ¿Qué podemos cancelar de ahí, muchachos? Las 2x al cuadrado. Muy bien, entonces cancelamos las 2x. Cancelamos esta.
Déjame quitar este valor. Este lo cancelamos. Y este lo cancelamos. Y nos quedaría esto. Iríamos hasta aquí. Pero todavía podríamos hacer más álgebra o ya no podríamos hacer más álgebra, muchachos. Sí se puede. Muy bien, se puede porque si lo dejamos ahí todavía nos da un límite indeterminado. Esto es 0 más 0, 0 entre 0, sigue siendo 0. Sigue siendo indeterminado, pero creo que todavía podemos aplicarle más algebrita para que suceda algo. Entonces veamos qué sería ese algo que podemos hacer. Cancelar el incremento. Muy bien, podríamos primero factorizar. Voy a poner aquí solamente uno. Y por acá por fuera pongo el otro que factoricé. Listo. Y entonces ahora sí es lo que menciona. Se puede cancelar ese incremento de arriba con el incremento de abajo. Y solamente nos va a quedar algo como esto. Nada más que estoy observando que tengo algo mal aquí. Como es una suma al cuadrado, esto es un signo positivo, más el doble producto, entonces, por lo tanto, aquí es más. Por lo tanto, aquí es más. Y me va a quedar esta parte, como cancelé el incremento de arriba con el de abajo, me va a quedar solamente 2x más el incremento de x. Y listo, muchachos, creo que ya fue toda el álgebra que pude hacer o que pude realizar, porque este número no se parece a este otro. ¿Están de acuerdo? Entonces, como ya fue toda el álgebra que pude hacer, ahora me toca sustituir y quedaría 2x más delta x que se va aproximando a 0 y por lo tanto este resultado equivale a 2x. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que la derivada de x al cuadrado equivale a 2x. ¿Es necesario hacer todo el proceso o, o es como para irlo comprendiendo? Es para comprender de dónde sale la derivada. Si f de x es igual a x al cuadrado, entonces f' de x es igual a 2x. Esto es para que tú te des cuenta de dónde salen las derivadas o cómo salen. Son límites que nosotros necesitamos resolver. ¿Sí? Recuerda que estamos viendo la definición formal de derivada. No sé si alguien tenga alguna duda, muchachos. Bueno, vemos uno más, muchachos, y avanzamos. O con este es suficiente. Uno más, profe. Bueno, vamos a ver uno más. ¿Qué les parece si vemos el que sigue, que sería el x cúbica?
profe, y para la definición formal siempre se trabaja con límite de incremento de x es 0. Así es. Así es. Para la definición formal. Obviamente, muchachos, miren, acá vienen los otros temas. Vienen diferenciales y vienen cálculo de derivadas. Aquí ya no vamos a utilizar derivadas de este tipo. Ya nos vamos a basar en algunas reglas que se deducen de aquí. Lo único que quiero yo ahora es que ustedes se den cuenta cómo es el proceso de derivación, porque para eso analizamos los límites. Los límites y la continuidad es el preámbulo para encontrar la derivada. Sin embargo, con algunas fórmulas que nos evitan todo este tipo de pasos, nos permite ayudarnos. Vamos a ver este último ejemplo con x cúbica para ver cómo saldría esto. Los que ya saben derivar, pues ya saben cuánto va a ser este resultado. Pero vamos a ver cómo lo encontramos aquí en esta forma, ¿sale? Y para que vean cómo se hace grande esto cada vez más. Cómo se hace esto cada vez más grande. Entonces vamos a comenzar con esta parte. Para nuestro caso, aquí en vez de ser x al cuadrado va a ser x al cubo menos x al cubo. Ya sabemos que si sustituimos directamente, muchachos, vamos a tener una forma indeterminada como esto. ¿Sí? De hecho, hasta la pongo aquí también para entenderla. Aunque a pesar de que me tarde más, no importa. Aquí esto sería a pesar de que es cúbico, pues sigue siendo lo mismo. Y sería esta forma indeterminada. Permítanme tantito, muchachos. Muy bien, muchachos. Entonces sería esta parte. Es una forma indeterminada también. Vamos a ver cómo la podemos solucionar. Seguramente la vamos a poder solucionar como algo parecido a esto que desarrollamos aquí. Entonces me voy a llevar esta parte hasta aquí. Aplicamos esto al cubo. Y esto al cubo. Entonces recordamos cómo se eleva al cubo. ¿Cómo se eleva al cubo, muchachos? El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término. Más otras 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término. Más el segundo término elevado al cubo. Listo, aquí está elevado al cubo. Y esto sería parte cúbica. Hasta aquí, muchachos, no sé si alguien se va perdiendo. ¿Puede volver a repetir ese último paso? Lo único que hice fue elevar al cubo. Es el cubo del primero, que sería esta parte, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más
3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el segundo al cubo. Ok, gracias. Muy bien. Una vez que ya tenemos esta parte, pues tendremos que trabajar de forma muy parecida a la que hicimos aquí. Vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos cancelar y factorizar. Entonces creo que podemos cancelar esta parte. Con esta parte. Bueno, entonces sería esto, muchachos. ¿Qué más podemos cancelar? ¿Qué más podemos, muchachos? Creo que Factorizar ya. ya sería la factorización, ¿verdad? Muy Ujú. bien. Entonces vamos a factorizar. Copiar. Pegar. Factorizamos este. De aquí quitamos este cuadrado. De aquí este lo ponemos al cuadrado y aquí a la 1 para que no me quede aquí. Y aquí un delta de X. Entonces ahora sí ya podemos cancelar el de arriba con el de abajo y nos quedaría solamente el límite de eso. Profe, ¿me podría explicar cómo factorizó eso? Ah, ¿qué es lo que está en común? Aquí, Estaba el delta, ¿no? sí. Entonces quito ese delta de aquí, quito uno de aquí y quito uno de aquí. Como quito este de aquí, solamente me queda el 3x cuadrado, que sería este. De aquí voy a quitar uno que me queda de 2, pues le quito uno, me queda solamente uno, que sería este uno que tengo aquí. Y este, como tiene delta al cubo y le voy a quitar uno, solamente me va a quedar delta al cuadrado. ¿Sí? Y de esa forma cancelé. ¿Javi? Sí, ya le agarré la onda. Gracias. Muy bien. Y Sí. entonces, muchachos, con este se cancelan. Y nos queda solamente esta parte. Déjenme encerrarla entre paréntesis para que se entienda. Y listo. Entonces, ahora sí realizo la sustitución. Aquí no hay nada que sustituir. Ahí va a pasar igual. 3x al cuadrado. Más 3x por delta x, que en este caso vale 0. Más delta x al cubo, que en este caso vale 0. Perdón, al cuadrado. Y listo, muchachos. Me sale el resultado. ¿Cuánto es? 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos, muchachos, la derivada. Ya podemos expresarla. Ya podríamos decir que si esto es x al cubo, entonces esto vale 3x al cuadrado.
O podríamos poner cualquier otra notación, podríamos poner la notación, si les gusta esta notación, la derivada de y respecto de x es igual a 3x cuadrada. O podríamos poner la notación, la derivada de f respecto de x es igual a 3x al cuadrado. Cualquier notación que ustedes utilicen para derivadas, pues ya la encontramos, muchachos. Observen cómo está. ¿Dudas? Profe, ¿por qué ella no tomó en cuenta en la parte donde dice 3x al cuadrado más 3x? A ella no se le suma. Porque estaba multiplicando por cero, ¿no? A ver, ¿dónde? Nuevamente, no alcancé a ver bien la imagen, no. No, es que ahí ya casi al final donde obtiene la derivada, Aquí. pero es porque está por cero, ¿no? Sí. Sí, 0 por lo que tengas es 0. Más otro 0, esto es 0. Te queda solamente 3x cuadrada. Y ahí donde tenía incremento de x a la 1, eso solo lo puso para indicar, pero en chino se pone el 1, sí. No se pone el 1. No se pone el 1. Yo solamente lo escribí ahí porque para que no se me saliera de control este exponente que borré. Pero ya nada más se queda delta x. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Pues muchachos, los dejo porque está a punto de abrirse su examen. Son sencillos, recuerden lo que vimos. Traten de trabajarlo, es muy sencillo para que aprueben bien. No olviden escribir su nombre iniciando con sus apellidos.